existen abusos de poder de tanto de profesores como estudiantes, estudiantes, profesores, y mediante esto se deslinda con lo que son los casos de acoso sexual, A doctor. ver, a ver, a ver. ¿Por qué será que usted va a investigar? ¿Será por lo que usted está estudiando? ¿Será porque usted es estudiante? ¿Será porque usted ha palpado esta situación? Ah, ¿por qué yo voy a estudiar? Sí, porque yo he visto y he palpado con varios Ok, compañeros y compañeras que han sufrido pues, ese tipo de problemas, doctor. ya. Perdón, no he Entonces, entendido la pregunta. fíjese, entonces, ok, entonces yo digo, ¿por qué va a investigar esto? Entonces usted puede explicarme de esa manera, puede decirme, ¿por Ujú. qué? Porque yo, porque soy estudiante, porque a lo largo de los años de ser estudiante de la Universidad Central del Ecuador en la carrera de Derecho, ¿no es cierto? No sé si será en la carrera de Derecho, se ha observado, se observó frecuentes eventos de acoso a las compañeras estudiantes, a las compañeras por parte del uso del poder de los profesores. No sé cómo lo va a explicar, pero ese sería el por qué. ¿Por qué usted va? ¿Sí? No sé si Sí, me estoy haciendo. sí, ¿Sí? doctor. Y Sí, entonces, acá sí vienen los datos, pues acá vienen los datos. Y sí, claro. entonces, los datos sería las evidencias que existen sobre este problema las encontramos de la siguiente manera, ¿no es cierto? Entonces, Ya. ¿cuáles serían los datos macro? Los Los datos más... macro, sí, Sí, perdón, dime. doc, siga. No, no, perdón, doc, siga, no. Perdón por Los interrumpir. datos macro, mi corazón. Estamos hablando de la Universidad Central. Aquí no entra ni Azuay, ni Guayas, ni Cuenca, ni nada. Los datos macro, estamos hablando de toda la universidad, una de las universidades más grandes del Ecuador. Entonces, aquí, ¿cuál sería lo macro? Los datos de la universidad. ¿Qué ha pasado en ingeniería? ¿Qué ha pasado en medicina? ¿Qué ha pasado en, en arquitectura? Estos son los datos macro de toda la universidad, ¿verdad? Ok, Los sí. datos meso. Vamos a entrar en los datos meso solamente a la facultad, no sé, de ciencias sociales, tal vez. Nos pongamos en el área de ciencias sociales. ¿Qué ha pasado en sociología? ¿Qué ha pasado en trabajo social? ¿Qué ha pasado en estas áreas de las ciencias sociales? Y ya como micro, entonces nos vamos a centrar en la carrera de derecho, Ok, doc. ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos dar las evidencias, porque yo no estoy hablando de las evidencias de todo el Ecuador. Usted está tratando de la Universidad Central del Ecuador, Ok, doc. ¿sí? No sé Sí, si sí, doc, ya le comprendí. de esa manera, porque si no estamos fuera de foco, ¿verdad? Sí, doc. En este último párrafo entonces sería lo macro, porque aquí hablo de a nivel de toda la universidad, en tanto de las facultades de medicina, economía y arquitectura. Entonces, ese párrafo sería el macro, porque habla a nivel general de la Universidad Central del Ecuador, de todos los casos y por cuáles facultades son las de más índole, según una investigación que realicé. Ya, ok, entonces ahí tenemos de toda la universidad, de ahí tenemos, aquí tenemos medicina, economía, arquitectura, entre otras, ¿no? Ahora, esto puede quedar como chisme de vecina, digo, si es que no tengo evidencia, si es que no tengo Sí. evidencia. Por ejemplo, dice, a ver, en la Facultad de Medicina existen 10 casos de acoso, ¿no es cierto? Pero si me quedo ahí, me quedo como chisme de vecina. ¿Qué necesito confirmar para que esto no quede como un chisme? 10 casos que fueron denunciados, donde usted dice en la comisión de disciplina, que fueron denunciados ante el decano de la facultad de acuerdo a los expedientes de las estudiantes. No sé, mi querido amigo. Ok, ok, doc. Siempre los datos que ponemos tienen que tener Sí, referencias. Pues hay que, sí, hay doc. que rehacer esto, ¿no? Hay que rehacer Ya, doc. esto, estimado. Ya, Ok. Póngase ya, al doc. final en la conclusión.
Déjeme alejar un poco. Y ahí. Y es mi, mi conclusión. En conclusión del presente trabajo o en conclusión. ¿Por qué? Porque todavía no hemos investigado. Estamos solamente haciendo la conclusión de estos 4 párrafos. En conclusión, Ok. lo que se presente, ¿qué es? Mire, dice, en conclusión del presente trabajo de investigación se determinará los procedimientos que se aplican por parte de la Comisión Especial de Asuntos ante el... No vamos a hacer eso. Usted tiene que concluir en relación a su primer párrafo. ¿Qué puso en el primer párrafo? Que la presente investigación ¿qué va a hacer? Va a investigar los procedimientos Ujú. sobre cuando se produce la Los cosa, casos de... algo así. ¿Ok? Sí. Entonces, en la conclusión, el presente estudio, ¿no es cierto? En conclusión, el presente estudio se centrará en analizar cuáles fueron los procedimientos que se aplican en los casos de acoso. Punto. Ok. ¿Sí? Entonces hay que rehacer. Ya, Doc, en este mismo instante. Gracias, Doc, por las Tienen que correcciones. volver, compañeros, a releer y releer. Y, como les vuelvo a decir, tienen que aprender a escribir bien. Lo primero que les califican a ustedes es la escritura. Ya les mostré la rúbrica. Lo primero que les evalúan es la coherencia lógica con la que usted escribe. ¿Sí? ¿Qué es la coherencia lógica? Es escribir en blanco y negro sus ideas de manera ordenada. Eso es. Eso es. ¿Qué pensarían ustedes de una persona cuando habla y dice, no sé, pues, qué pensarían de su profesora si comienzo a darles clase? Les digo, ahora vamos a hablar de las normas APA y vamos a trabajar las normas APA, pero verán, también les quiero comentar que ahora llovió, ha hecho mucho frío. Y resulta que en mi barrio también, pues el fin de semana hubieron unos asaltos. Y entonces, como hubieron unos asaltos, también mi vecina sacó la basura cuando no pasaba el basurero. Y también en mi casa se hizo una reunión, hicimos una parrillada excelente. ¿Qué me dijeran ustedes? Esta profesora está loca, no sabe de qué mismo quiere hablar, No tiene ¿verdad? lógica lo que está No diciendo. tiene lógica, exactamente. Eso es lo que les estoy queriendo decir, mis queridos amigos. Escriban con lógica, no se me salten de una idea a otra. Armen su redacción de manera muy ordenada. ¿Sí? Bueno, en realidad esta clase, en la mañana que conversaba con el compañero Alejandro Lomas, está Alejandro aquí, no sé si está. Sí, doctora, buenas tardes. Eh, Me había dado cuenta que me salté efectivamente una clase con ustedes para que puedan trabajar las citaciones, ¿sí? Porque en este momento yo no voy a revisar las citaciones, como ustedes están haciendo las referencias, porque no hemos revisado normas APA. Entonces deberíamos revisar las normas APA ahora para que usted tenga mayor claridad de cómo se trabaja los documentos académicos con normas APA. Entonces, pongan atención porque voy a compartir un pequeño documento para que ustedes vean cómo se cita, cómo se hace paráfrasis, cómo se cita, cómo se trabaja cuando se cita con revistas, cuando se cita libros de internet, cuando se saca documentos de internet, ¿no es cierto? Entonces voy a compartir para que ustedes puedan tener claridad en estas normas APA. Bueno, fíjense que aquí lo primero que les
también les califican son las normas APA, ¿no? Vamos a cerrar esto para trabajar. A ver, ¿dónde está? No sé si están mirando, compañeros. Sí, doctora, buenas noches, sí. Entonces, ¿qué es las normas APA, no? Dice, es la Asociación Americana de Psicología. Esta Asociación Americana de Psicología es un organismo que en los últimos años se preocupó de emitir lineamientos sobre las formas de hacer citas, de presentar tablas, gráficos, hacer bibliografías, referencias, entre otros. Fíjense que es tan importante saber de dónde vienen, porque tenemos otras normas, ¿no? Tenemos las normas Chicago, tenemos las normas Vancouver, en fin. Pero la más conocida a nivel, sobre todo a nivel regional, a nivel de América Latina, estamos trabajando con las normas APA para las ciencias sociales, ¿sí? Y con las Vancouver cuando trabajamos con todas las ciencias que son biología, medicina, en fin, ¿sí? Entonces nosotros nos toca trabajar con las normas APA. Entonces, la Asociación Estadounidense de Psicología estructuró las normas APA que fueron publicadas hace 10 años y que fueron publicadas como las normas APA 6. Las normas APA 7 edición en octubre de 1919 se actualizó las normas APA, es en el 2019. Las APA tiene como objetivo estandarizar la presentación de documentos académicos y científicos. Entonces, ¿qué es las normas APA? Es un sistema estandarizado de escribir trabajos académicos. No es la única normativa, existen normas, como ya les dije, Chicago, Vancouver, entre otras. ¿Cómo trabajamos con las normas APA? Primero de forma, ¿no? La forma del papel, entonces el tamaño es carta. Los márgenes es 2,54 en toda la página, es decir, en los 4 lados. Sin embargo, hay aquí una discusión dentro de la carrera, ¿no? Dentro de la carrera son diferentes los márgenes para los trabajos finales, pero yo les voy a dar lo que dice las normas APA. La sangría, espacios, 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Ese dice las APA 5. Las APA 6 no especifica, dice que no puede haber sangría en la primera línea de cada párrafo. El texto debe estar escrito a doble espacio, alineado a la izquierda, lo que se conoce como bandera. Cuando alineamos hacia la izquierda, los márgenes de la derecha quedan unos más largos, otros más pequeñas. Las líneas se conoce como una forma de bandera, ¿verdad? Esa es la manera que nos dice la norma APA que debemos escribir. Sin embargo, en la carrera, pues muchos documentos se nos pide que lo que tenemos es que justificar, pero realmente las normas APA nos dice que tenemos que solamente abreviar, como es poner, escribir al estilo bandera y poner el margen a la izquierda. El tipo de letra. Aquí hay una primera diferenciación entre la APA 6 y la APA 7. En la APA 6 solo se permitía la letra Arial o la Times New Roman en tamaño 12.
Sin embargo, hoy en la APA 7 se puede usar la Calibri 11, la Lucinda Sans 11, la Unicode 10 y la Georgia 11. Es decir, las normas APA 7 nos dan posibilidad de trabajar con otras letras, ¿no? Claro que aquí hay que especificar o hay que aclarar el tipo de letra que usted va a usar. Es el escritor el que tiene que pensar que de qué manera esta letra le va a permitir que se lea de mejor manera su texto. Debe utilizar abreviaturas. Las abreviaturas son utilizadas, pero nunca ni en títulos, ¿verdad? No se puede utilizar en todo lado. Las abreviaturas van generalmente cuando citamos, cuando necesitamos citar al finalizar. Por eso es que ponemos esto estuvo en el capítulo tal o en la edición o es traducción o es un documento sin fecha o en la página o en las siguientes páginas o en el volumen, en los volúmenes, en el número. En fin, eso se utiliza al final. Entonces, hay que pensar en las citas textuales. ¿Qué es una cita textual? Una cita es insertar dentro de un párrafo las ideas, fragmentos, afirmaciones que pertenecen a otro autor. Es decir, que no es suya, sino que usted va a coger de otro autor y lo va a introducir en un párrafo o en un escrito suyo. Entonces, esta cita también puede ser textual, es decir, le copia tal cual, o puede ser parafraseada. Luego de insertar este texto, usted debe poner el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la que se encuentra esta cita. Por ejemplo, si fuera del doctor Rodrigo Borja, dijera que es doctor Borja, porque se pone solo el apellido, Borja 1997 en la página 1066. Es decir, la cita estuvo en el libro de Borja, escrito en 1997 en la página 1066. Siempre que citamos, hay que poner de esta manera la cita. Cuando la cita trata de dar énfasis en el texto. A ver, tenemos dos formas de poner citas en el texto. La una es dando importancia al autor y la otra dando importancia al texto, ¿verdad? Entonces, cuando la cita trata de dar énfasis al texto, aquí tiene importancia las ideas textuales pertenecientes a otro autor y o libro. Cuando existen frases omitidas, deben ser reemplazadas con puntos suspensivos. Al finalizar de la cita debe ir el apellido del autor, el año de publicación y la página en la cual se encuentra el texto. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cómo es la cita dando énfasis en el texto? Entonces yo digo, no sé, qué sé yo, la Constitución de la República del Ecuador, abro comillas, fue pensada para rescatar los derechos de los ecuatorianos. Cierro paréntesis. Aquí estoy resaltando el texto, no he puesto ningún autor. Solamente al finalizar esto, yo abro paréntesis y pongo de quién es, ¿verdad? Estoy dando énfasis al texto, no al autor. Cuando se trata de autor, cuando se trata de poner énfasis en el autor, dice, cuando usted pretende resaltar el pensamiento del autor, debe mencionar al autor antes de iniciar la cita, junto al año de publicación y al final solo poner el año, ¿sí? Por ejemplo, decir, ¿cómo señala
Rodrigo Borja, abre paréntesis, 1997, en su libro Diccionario Jurídico no sé qué, usted está dando énfasis al autor, ¿verdad? Ahí trabajamos con la cita, pero dando énfasis al autor. ¿Cuándo es una paráfrasis? Usted expresa el pensamiento del autor, pero con sus propias palabras. No debe cambiar el sentido de la frase. Al final debe referenciar, identificando el apellido y el año. Ejemplo, Borja, 1997. Aquí hay una cosa importante que tenemos que recalcar, que la cita siempre va en comillas, entre comillas. Cuando es paráfrasis, no utiliza comillas, solamente cita. Cuando usted cita, sea dando importancia al texto o dando importancia al autor, ahí sí tiene que usar comillas, tiene que ser un texto entre comillas. Cuando es una cita de más de 40 palabras, la cita se escribe en renglón aparte. El tamaño de la letra es menor, un punto más pequeño. En interlineado simple, es decir, no hacemos doble espacio, sino interlineado simple. Y utilizar los márgenes menores a la izquierda y a la derecha. Y luego poner el apellido y el año del autor. Ustedes ven, aquí está puesto con las letras A, es decir, está escrito, ¿no? Todo el texto, pero en la mitad, en esta que va a ser supuestamente la cita, está la letra más pequeña, está con interlineado simple, está entre comillas y al final va a poner el apellido y el año de la persona en que está citando. Hay algunas revistas y algunas, porque cuando se trabaja presentando papers, ¿no es cierto? No solo le piden el apellido y el año, sino también la página. Entonces siempre es mejor siempre poner la página. Bueno, ahí tenemos una gráfica, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice esa gráfica? ¿Me puede alguien ayudar a leer esa gráfica? ¿Quién es la que está hablando ahí? ¿Están o no están? Sí, Doc. ¿Le leo? Sí, por favor. Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Ya, si yo le tendría que referenciar esto, ¿quién sería la referencia? ¿Quién sería el autor? ¿Mafalda o el autor de Mafalda? Mafalda, él no es Quino. Mafalda. ¿Quién es el autor? Quino. ¿Cierto? Quino. Claro, entonces ahí tendríamos, cuando utilizamos un texto, un gráfico, como en este caso, ¿no es cierto? Cuando en el texto necesita utilizar un gráfico para ilustrar, debe ser referenciado, pero debe ser referenciado utilizando de dónde usted sacó, la URL, la dirección de dónde usted sacó, ¿sí? Y en este caso, hacer la referencia al autor, que es Quino, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es. ¿Cómo referenciar un libro? ¿Cómo trabajamos? Hemos trabajado con un libro. Entonces aquí dice, el libro es de Kawabata, que escribió en el año 2005. El libro se llama La bailarina de Izu, que está hecho en Planeta. En el APA 7 no necesita poner la ubicación geográfica. En el APA 6.5, en el APA 6 sí, pero en el APA 7 no. Entonces, no necesitamos poner de dónde está la ubicación geográfica. Entonces, solamente vamos a poner bailarina de Izu, Planeta,
y nada más, ¿no? La página de donde usted sacó. Entonces tenemos el apellido del autor, el año de publicación, el título de la letra cursiva, la editorial y la página sería aquí, faltaría. ¿Cómo referenciar un libro con editor? A veces no, tenemos varios editores, ¿no es cierto? El apellido de los autores. En la norma APA se permiten hasta 20 autores. El año de publicación, el título del libro en letra cursiva y la editorial. Algunas variaciones. Cuando el autor es corporativo o institucional, se coloca el nombre de la organización en lugar del nombre del autor. Por ejemplo, si es que es un libro de la Defensoría del Ecuador, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, ponemos el nombre de la institución, no el nombre del autor. Cuando el autor es anónimo, en lugar del apellido del autor se pone la palabra anónimo y se continúa con todas las reglas no anteriores, es decir, es un libro anónimo que se encuentra escrito en el 2022, que se sacó de la página 25, ¿sí? Y que fue por la editorial tal. Entonces, tenemos ahí que poner anónimo. Cuando en el texto no aparece la fecha de publicación, se debe utilizar la abreviación sin fecha entre paréntesis. ¿Cómo citar de una revista? Muchos de ustedes están citando de una revista. Entonces, ¿cómo es la revista? La revista se llama, ¿quién escribe? ¿Quién escribió el artículo en esa revista? En esa revista, el autor de ese artículo es Fontaine y escribió en el 2006. ¿Cómo se llamó el artículo que escribió Fontaine? La globalización de la Amazonía, una perspectiva andina. ¿En qué revista está? En la revista Íconos, en el volumen 10, ¿sí? En la página 20, de la 25 a la 35. Así citamos las revistas. En la mañana yo veía, creo que el compañero Alejandro, creo que tenía de la revista la citación, tenía que haber citado de esta manera, ¿sí? No podemos citar solamente revista Vanguardia, revista Vistazo. Deberíamos escribir primero el nombre del autor de ese artículo, en qué año escribió, ¿no es cierto? El título del artículo que él escribió, aquí vendría revista Vistazo, volumen 350 en la página 25, qué sé yo. De esa manera citamos las revistas. Cuando un artículo de revista fue escrito por varios autores, los apellidos deben ser separados utilizando coma. Y antes del último apellido, escribir el signo and, que sería y tal persona, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos? Igual, año de publicación, el título del artículo entre comillas, el nombre de la revista en letras cursivas, el número de la revista, la editorial y el número de página del artículo. Aquí es los autores, el año de publicación, el título del artículo, el nombre de revista, el número de la revista, la editorial y el número página de artículo. Cuando trabajamos con documentos electrónicos, es importante que los documentos electrónicos correspondan a fuentes calificadas. No puede hacer referencia a redes sociales, a videos de YouTube, entre otros, ¿no? Al Rincón del Vago, a TikToks, eso no es permitido dentro de la escritura académica. Entonces, ¿cuáles son los permitidos? La revista en Internet. Cuando bajamos una revista de Internet, necesariamente tenemos que poner igual el apellido del autor, el título del artículo, el nombre de la revista y la URL de donde se recuperó
ese documento. ¿Sí? Ejemplo, CUBI 2014, Ecosistemas marinos, costeros, participación y sustentabilidad. Esto se encuentra en la revista Letras Verdes, en la página del 1 al 2, y esta es la URL de donde se rescató este artículo que fue procesado. En los libros electrónicos, también trabajamos a veces con libros electrónicos. Entonces ponemos, por ejemplo, esta es la URL donde se encuentra el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Y entonces ponemos García Márquez, que escribió en 1967, 100 años de soledad, y está ahí la dirección electrónica donde está este libro. Cuando se trata de periódicos en línea, también tenemos que poner quién escribió el artículo. ¿Quién escribió el artículo? Escribió aquí Ochoa y Pinto. Fueron los autores de este artículo. ¿Cuándo se escribió? En el 2014. ¿Cómo se llamaba o cómo se llamó el artículo que ellos escribieron? El Capañá, recurso turístico por atender. Y aquí está la URL o la dirección electrónica de donde sacaron sacado del universo. Ahí está la dirección electrónica donde puedo encontrar este artículo escrito por Ochoa y Pinto. Cuando trabajamos con periódicos en línea, puede utilizar, siempre que explique su uso, hashtag como abreviaturas utilizadas en el mundo digital, por ejemplo. Se utiliza, significa, quiere decir que se puede utilizar para contestar tan pronto sea posible, ¿no? Y fíjense que tenemos algunas qué sé yo, abreviaciones que se pueden utilizar para explicar, para pedir que pronto contesten. No son muy utilizadas en la escritura académica, sin embargo, las normas APA nos dicen que se pueden utilizar. Yo personalmente no he visto ningún documento académico que se los pueda utilizar. Igual que los emojis, una palabra japonesa que se utiliza para designar imágenes o pictogramas que son usados para expresar una idea, emoción o sentimientos en los medios de comunicación digital. Esto lo utilizamos mucho en nuestro WhatsApp, en nuestras cartas personales, pero ya para los documentos académicos no se los utiliza. Sin embargo, he puesto aquí porque las normas APA dicen que pueden ser posibles utilizarlos siempre y cuando se los explique. ¿Sí? Se me ocurre, estoy escribiendo un documento y digo, a lo mejor estoy escribiendo un relato, un autorrelato, un relato biográfico, y entonces a lo mejor yo digo, asistir a la casa de mi abuela me causaba mucha tristeza, ¿no es cierto? Y puedo yo poner a lo mejor ahí una carita triste, ¿no es cierto? Pero en escritura académica no se utiliza, generalmente no se utiliza. ¿Cuándo utilizamos las notas al pie de página? Se utiliza cuando se requiere ampliar o explicar una palabra o frase desarrollada en el texto. Se debe marcar siempre con un número índice y ubicar en la parte inferior de cada página. Además, nuestras computadoras ya vienen. Ya usted en Word solamente dice que va a poner nota al pie de página y la computadora solita le pone. Igual que las normas APA. Las normas APA, usted en Word, usted va poniendo sus normas APA y las normas APA incluso le hacen las referencias, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se trabaja con las normas APA de la computadora, siempre hay que tomar en cuenta si están todos los datos y cómo la computadora le está poniendo, porque hay veces que no le ponen orden, siempre hay que revisar. ¿Cómo se hace la página de referencias? Es decir, al final usted va a hacer la página de referencias.
La página de referencias es un listado de las fuentes citadas en el trabajo académico. Permite localizar las fuentes para ampliar la información o para confirmar datos asentados en el documento. Cada referencia debe tener sangría francesa, deben ser numeradas, ordenadas alfabéticamente y escritas con interlineado de 1.5. Bueno, hasta aquí algunas recomendaciones con relación a las normas APA. Creo que está subido en su aula virtual en la parte de marco teórico. Me parece que no está visualizado por ustedes. Les voy a poner para que puedan visualizar. De esta manera se escribe utilizando las normas APA. También causa alguna dificultad, a pesar de la experiencia que tenemos. Hace poquito tiempo yo mandaba un artículo científico a la revista Textos y Contextos de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación. Entonces, mandé un documento, un paper, mandé a esa revista y aunque ustedes no crean, qué dificultad, porque no me aceptaban el artículo porque me faltaba una coma, porque me faltaba un autor, porque no estaba citado correctamente, no había puesto, qué sé yo, las páginas, los años. Es decir, hay que tener mucho cuidado, como les digo, porque en el Word tenemos, ¿no? Vamos poniendo en el Word mientras vamos escribiendo. Sin embargo, cuando ya se mandan los documentos académicos, es necesario que esté el nombre del autor, el año, la página y las páginas, el nombre del libro. ¿Por qué? Porque al menos en los documentos científicos, las editoriales o las revistas le van revisando que efectivamente usted sacó esa página de ese libro, ¿verdad? Y además es un problema porque a veces tomamos libros muy antiguos y esos libros antiguos no se logra pues chequear a través de internet las referencias. Entonces hay que tratar de utilizar libros de no más allá de 5 años de antigüedad, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Ninguna. Doctora. Ustedes están ahora citando de libros, de revistas, sacando datos, ¿no? Entonces tiene que estar muy bien citado. Bueno, por esta vez no voy a revisar porque ya la clase es extemporánea para su documento, pero desde los siguientes avances vamos a tener que revisar normas APA. Dígame, compañero. Justamente le iba a preguntar eso, si para este deber no iba a considerar estas citas, entonces ya me quedó claro. Gracias. No, porque ya les queda poquito tiempo para entregar el trabajo, entonces ponerse en este momento a revisar las normas APA ya no hay razón de ser. Desde el próximo avance sí van a tener que hacerlo. Creo que como no quieren participar, dígame, Pau. Dígame. Doctora, ¿con qué norma APA entonces participaríamos nosotros? Porque ¿con la 6 o la 7? Con las 7. Con la 7. Con las 7, las 6. A ver, las 6 y las 7 tiene 3 grandes cambios. ¿Cuál es la diferencia, doctora, ahí? Tiene 3 grandes cambios. La primera es el tipo de letra, ¿no es cierto? Que la 6 nos permitía 2 tipos de letra y la 7 ya nos permite usar como 3 tipos de letras más. La otra es que en la 6 nos pide que hagamos 5 espacios de sangría en cada párrafo. En la 7 ya no hace falta, ¿sí? ¿Qué otra diferencia? Que en los autores, antes usted ponía, por ejemplo, libro escrito por Pérez, Mendoza, Suárez y otros. Creo que permitía hasta 2 o 3. Ahora puede poner hasta 20 autores. 20 autores y antes de poner el último y Pinto. Sí, esos son los 3 grandes cambios de las normas APA, entre las 6 y las 7.
No sé qué otra cosa. No, me parece que hay un cambio también entre las 6 y las 7 que habría que revisar, que es entre el cómo se hace cuando las citas son largas. Cuando las citas son largas, de acuerdo a las normas APA 6, se tenía que poner en un párrafo aparte, poner entre comillas, poner un número más pequeño de letra y poner espacios a la derecha y a la izquierda para identificar la cita, que era cita larga, ¿no? Creo que en la 7 se mantiene, se quitan los espacios laterales y no sé si se mantiene, me parece que se mantiene el mismo tamaño de letra. Eso habría que revisar. Me parece que esos son los grandes cambios. Doctora, una Pero pregunta. En cuanto a la justificación del texto, ¿lo dejamos a nuestra libre disposición si justificamos o no? yo preferiría manejar con las normas APA. Las normas APA nos dice que no justifiquemos, que dejemos al estilo bandera. La facultad le exige para presentar la tesis que esté todo justificado. Pero según las normas APA le dice no, no hay que justificar, hay que dejar el margen derecho al estilo bandera. Entonces yo prefiero mantenerme ese margen como dicen las normas APA. No sé si te contesté, Daniel. Sí, doctora, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más? Bueno, vamos a, cuando ya entremos a marco teórico, ahí vamos a regresar otra vez y vamos, ya me acuerdo de revisar nuevamente las normas APA, a pesar de que van a estar subidas para el siguiente avance. Para el siguiente avance vamos a tener que trabajar con normas APA de manera más detallada hasta que quede claro en su redacción académica. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿No? Bueno, como no hay preguntas ni inquietudes y como tienen que hasta las 11 de la noche leer y releer para que les quede muy bien escrito, ¿no es cierto? Ojo, vuelva a leer su documento y lea pensando en que otra persona le va a entender. No escriba pensando en que usted se va a entender. Entonces, les dejo, compañeros, para que terminen sus trabajos y mañana entramos ya a un tema nuevo. ¿Sí? Si es que no hay alguna pregunta hasta acá, nos quedamos aquí. Ah, me olvidaba decirles, compañeros, me olvidaba decirles. El día de mañana no vamos a tener clases. El día de mañana no vamos a tener clases porque yo les decía que tenía una conferencia, que me habían invitado a dar una conferencia el día viernes. Recuerdan que les dije que no vamos a tener clases el viernes, pero esa conferencia se postergó para el día de mañana. Es justamente una conferencia sobre investigación que voy a dar para la Universidad de Otavalo. Entonces, nos veríamos el día miércoles, por favor. Perfecto. Bueno, doctorita, gracias. Perdón. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles. Chao, chao, compañeros. Muchas gracias por su comprensión del día de mañana y nos vemos el miércoles. Gracias, No, doctora. ¿puedo pedir un favor? Gracias. Gracias. Gracias, doctora. ¿Qué me querían preguntar? ¿No? ¿Nada? Yo no, Pues, soy Edwin. díganme. Me he olvidado de poner la asistencia. ¿Ustedes? Edwin Guaña.
Edwin, siempre se olvida qué pasó, tiene que comer, ¿cómo es? No, estoy tan Atún. atento a sus clases que siempre le contesto y me olvido de poner la asistencia. Sinceramente, Muy discúlpeme. bien. Ok, Edwin, ya le voy a poner. ¿Alguien Muchas más? gracias, le agradezco mucho. Bueno, chao, chao, compañeros. Nos vemos el día miércoles. Chao. Que tenga una buena noche, doctor.